nosotros del análisis de modelos que se hace en forma individual. O sea, cuando hablamos de un análisis de modelo de estudio en forma individual, significa por arcadas separadas, ¿sí? Arcada superior y arcada inferior. También les dije y les retroalimenté esta mañana que cuando ustedes me presenten en su trabajo final, tienen que sacar las fotos en el modelo de estudio aún sin ningún trazado, tienen que estar blancos, representativos, para poder trazar ustedes en el PowerPoint, ¿sí? Una vez que tienen sus fotos, ¿no es cierto?, oclusal inferior, oclusal superior, y evidentemente oclusal frontal, ¿no es cierto?, lateral derecho, lateral izquierdo, que tienen sus fotos, tienen que tomar la fotografía y subirlo, obviamente, al PowerPoint. ¿Ya? Una vez que ustedes los suban, esas fotografías, recién ustedes se colocan a hacer, ¿no es cierto?, el análisis de los modelos de estudio en forma individual. Y acá, cuando ya ustedes tienen las fotos en blanco para hacer varios análisis, obviamente copiar, pegar, pero tienen que tener un ejemplo, entonces ahí ustedes ya pueden hacer los diferentes trazados en su modelo de estudio, que evidentemente cuando yo voy a evaluar para el tercer parcial, ¿no es cierto?, tiene que mostrarme lo que ha trabajado y estar respaldado en su ficha o en su hoja impresa, ¿no? Que evidentemente eso también va al PowerPoint, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea y para que se ubiquen. Entonces, cuando hablo yo de análisis individual, es por separado, la arcada inferior y la arcada superior. El análisis individual, vamos a hacer el transversal, que lo han hecho en la dentición netamente temporaria. En ese análisis transversal, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el diagnóstico que van a emitir? Las diferentes atresias, tanto en el maxilar superior o inferior del hemiarco derecho o del hemiarco izquierdo. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, ese es el diagnóstico que ustedes tienen que emitir en sus respaldos que me presentan, ¿ya? Y también en ese análisis individual van a hacer el análisis sagital, es decir, el análisis que viene de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Ese análisis sagital, que habíamos hablado la anterior semana, vamos a observar los desplazamientos de las piezas dentarias hacia mesial. Generalmente, cuando el paciente pierde una pieza dentaria temporaria prematuramente o se exfolia en forma prematura, entonces ese espacio que estaba preservado se va a disminuir. ¿Y qué pasa con la pieza permanente? La pieza permanente erupciona, ¿no es cierto?, absorbiendo, se puede decir, o ocupando ese espacio que se ha perdido. Entonces, al ocupar ese espacio, esa pieza dentaria sufre un desplazamiento mesial. Entonces, en el análisis sagital, el objetivo es analizar los desplazamientos de las piezas dentarias del sector posterior hacia mesial. Un ejemplo, por ejemplo, si el paciente tiene 5 años, un ejemplo, y el paciente por caries o por un traumatismo ha perdido un canino temporario, ha perdido la pieza del canino temporario, este niño de 5 años de edad, este espacio se va a ir cerrando. ¿Por qué? Porque el molar temporario va a mesializarse, ¿ya?, y va a cerrar ese espacio del canino. Cuando yo observe a este niño a una edad de 7, 8 años, ya este espacio para el canino ya está perdido. Entonces quiere decir que ha habido un desplazamiento mesial de la pieza dentaria. Entonces en el análisis sagital, ¿qué es lo importante? Analizar desplazamientos de las piezas dentarias hacia mesial, ¿ya? Entonces ese es el objetivo. Entonces, para comparar si el lado derecho con el lado izquierdo, qué desplazamiento hubo, entonces se compara, por ejemplo, de la cúspide medio vestibular del primer molar temporal a la otra cúspide medio vestibular del otro temporal, ambos tienen que estar en una misma línea. Si uno de ellos está en milímetros más adelante, 1, 2, 3, entonces ya podemos decir desplazamiento mesial en 1 milímetro en relación al antagonista, ¿no?, del otro hemiarco.
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. ¿Cuánto se desplazan las piezas dentarias en sentido sagital hacia mesial? ¿Ya? Entonces, ese análisis también hemos hablado en la anterior clase, que ustedes tienen que hacerlo. Eso se hace, el análisis transversal y sagital se hace en dentición temporaria, en dentición mixta y en dentición permanente. Dentición permanente ya no es por la pérdida de las piezas temporarias, puede ser que obviamente la causa puede ser una pérdida de pieza temporal, por ende el premolar ha erupcionado en el espacio del canino, ¿entienden? Entonces existe una causa, ¿no es cierto?, en la dentición temporaria que ha afectado la posición, dirección y erupción de la pieza permanente. Entonces, esos análisis individuales sagital y transversal se hacen en los tres tipos de dentición, ¿ya? Y evidentemente en el análisis grupal, ¿ya?, que nosotros vamos a determinar primero si hacemos un análisis frontal anterior, entonces lo primero que vamos a determinar es la centricidad mandibular en relación a la posición del maxilar, o sea, ¿qué tanto la línea media dentaria inferior coincide con la línea media dentaria superior en oclusión? Ahora estamos haciendo análisis de modelo de estudio grupal frontal, análisis de modelo de estudio grupal lateral derecho, análisis de modelo de estudio grupal lateral izquierdo. Esos son los nombres correctos. Ese es el nombre correcto que tienen que colocarme cuando ustedes den el examen. Si ustedes colocan, ya les dije que ahora todo el examen es complemento, ya están elaborados los exámenes. O sea, entonces, si yo coloco pacientes de 14 años de edad con ausencia de la pieza, qué sé yo, 35 y una desviación de la línea media dentaria inferior en relación a la superior, ¿cuáles son los exámenes complementarios? ¿No es cierto? Entonces colocarán uno, análisis individual, porque hay una pérdida de una pieza dentaria, sagital, ¿no es cierto?, individual sagital, análisis de modelo de estudio grupal, frontal, porque ahí van a analizar la centricidad mandibular. Entonces, más o menos así son los exámenes. Entonces, se hace análisis individual, vuelvo a repetir, y análisis grupal, ¿ya? Para que ustedes puedan entender. Entonces, el análisis grupal, dentición mixta, dentición permanente, dentición temporaria, es lo mismo. Evidentemente, si hablo de dentición temporaria, me voy a basar en los caninos temporarios. Y si hablo de dentición temporaria, no voy a hablar de relación clase 1 de ángulo y clase 2, voy a hablar escalón mesial, escalón distal o plano recto, ¿verdad? Cuando ya erupciona el primer molar permanente en los 4 hemiarcos, recién puedo hablar de clase 1, clase 2 o clase 3 de ángulo. Si no hay la erupción de uno de los molares, ya sea del lado derecho superior, y si está el inferior, no hay clase de ángulo. Ni tampoco el lado izquierdo si faltase uno. Pero si están los 4, ya puedo hablar. Si en el lado derecho está la pieza superior e inferior, también puedo determinar ahí la relación molar, ¿ya? Pero no del lado izquierdo, porque falta. Entonces, hay características clínicas que cada paciente tiene, y yo en las casuísticas clínicas puedo colocar, sin duda, que ya las he colocado, pero hay ese tipo de examen, ¿ok? Entonces les estoy más o menos reorientando cómo va a ser el examen para que después no se den un patatús, aparte de que tiene mala nota en la parte práctica, tenga más mala nota en la parte, lo que se refiere al examen, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de un análisis transversal individual en dentición mixta y permanente, cambian las características anatómicas, no son lo mismo, por eso que son apartados individuales. Cuando yo hablo de dentición temporaria y hablo del arco superior, me voy a basar en el sector anterior, me voy a basar en el reparo anatómico de los caninos.
y en el sector posterior me baso en los segundos molares, ¿verdad? Pero ya en la dentición mixta y permanente varía, dependiendo en qué tipo de dentición mixta se encuentre el paciente. No se olviden que la dentición mixta se divide en 3 etapas, ¿verdad? Una dentición mixta inicial o temprana, una dentición mixta transicional o estacionaria y una dentición mixta tardía, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo, generalmente en la dentición mixta inicial, ¿qué piezas dentarias están presentes? A ver, Alarcón, en un paciente de 7 años. ¿Qué piezas están presentes, dijo, no? Sí. Incisivos centrales. En la arcada superior, 7 años. En la arcada superior Alarcón estarán los caninos permanentes erupcionados en un niño de 7. Todavía. Ya, todavía. Entonces tenemos dentición temporal. En ese niño de 7, ¿estarán los primeros molares superiores erupcionados? Sí. Ya, perfecto. Entonces, para que ustedes vean, si en ese niño de 7 años que yo tengo como paciente y el modelo de estudio es dentición mixta inicial, ¿qué quiere decir? Que tengo los caninos temporarios, por lo tanto, en el sector anterior me voy a seguir basando en el canino temporario, por lo tanto, ¿no? Porque sigo teniendo los caninos temporarios. Pero en el sector posterior ya varía. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo erupcionado el primer molar permanente. Si yo ya tengo erupcionado el primer molar permanente, voy a tomar en cuenta la fosita mesial del primer molar permanente a la línea media del maxilar. Ya cambia, no se olvide que cuando estamos en dentición netamente decidua, se toma en cuenta el segundo molar. Pero acá, si este paciente de 7 años ya tiene erupcionados los primeros molares, entonces ya me voy al primer molar permanente. Pero en el sector anterior me sigo manteniendo en los temporales. ¿Ya? A ver, nos vamos a un paciente de 9 años de edad. 9 años de edad. Sánchez, 9 años de edad. ¿Qué piezas dentarias estarían erupcionadas en la arcada superior? 9 años. Sánchez, arriba las manos, la mirada arriba, porque estás leyendo ahí tu ayuda a memoria, tu grupo de WhatsApp, tu YouTube, tu Google, todo. Así de facilito va a ser el examen. Manos arriba, mirar al frente y ahí. Pregunta, respuesta. Si tú haces un mínimo giro, la pregunta 0. O sea, manos arriba, mirada al frente y la pregunta. Y la respuesta ahí. Así va a ser el examen, o sea, recen más bien para que más bien el examen nomás se solucione el paro cívico para que puedan dar, por lo menos en la hojita que van a tener menos nervios. Sánchez, ¿ya? ¿Qué piezas dentarias erupcionadas en la arcada superior tiene un niño de 9 años? Los caninos, los molares. Caninos, molares. ¿Ya está en un niño de 9 años, Grendy? De 9 años. ¿Me vuelve a repetir la pregunta, doctora? A ver, escucháis. En un paciente de 9 años, Grendy, ¿qué piezas dentarias encuentras en la arcada superior? Así de fácil. ¿Qué piezas? Los incisivos, doctora. Incisivos centrales y laterales. Háblame con propiedad, porque si Los incisivos centrales y laterales. Ya. ¿Estará el canino permanente? Es erupcionando, doctora. ¿Segura? 9 años.
Sí. Tiene ya los molares, los caninos. Grendy, ¿estás segura? Ahí López te está ayudando, está torciendo su cabeza, se está agarrando de los cabellos y te está diciendo, no. 7, 9. No, los caninos no. ¿Ya? ¿Está erupcionado el primer molar? Sí. Ya. Molar, sí. ¿Está erupcionado el primer premolar, Grendy? Sí. Ya. ¿Segundo premolar? También. 9. Segundo premolar. No, el segundo premolar no. Aún Solo todavía no. primero. Pero sí los primeros premolares. Entonces, en ese paciente de 9 años de edad, los reparos anatómicos cambian por el simple hecho de haber erupcionado ya el primer premolar. Entonces, si yo ya veo en boca del paciente el primer premolar, ya no voy a tomar en cuenta el canino temporal, por más que esté, ya no tomo en cuenta. Voy a tomar en cuenta el surco medio vestibular del primer premolar a la línea media, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces cambia, según la edad que tenga el paciente, va cambiando. Eso quiero que tengan en mente, ¿sí? Cambia. Entonces ahí ya vemos que para que yo haga el análisis transversal, dependiendo de la dentición mixta en que se encuentre el paciente, van a cambiar los reparos anatómicos, ¿sí? Lo mismo pasa en la arcada inferior. Se sabe muy bien que en la arcada inferior, cuando es netamente dentición decidua, tomamos el espacio interdentario, la tronera, que corresponde entre el canino temporario y el primer molar temporario, ¿verdad? En un paciente de 7 años de edad, si yo tengo estas características, voy a seguir tomando en el sector anterior porque no creo que haya erupcionado el premolar, ni mucho menos el canino inferior, ¿no? Entonces sigo tomando ese reparo anatómico en el sector anterior, no varía. Pero en el sector posterior ya yo tengo la erupción del primer molar inferior. Entonces ya no considero yo el segundo molar temporario. Voy a tomar en cuenta la erupción del primer molar permanente. Pero la característica anatómica de la cúspide medio vestibular sigue, pero ya no del segundo molar temporario, sino del primer molar permanente. Entonces, eso es lo que cambia según la edad de dentición mixta que presenta el paciente o según la erupción de las piezas dentarias. Ahora, si ya estamos frente a un paciente de 9 años de edad a 10 años de edad, ya podemos observar en la arcada inferior la erupción de los 2 premolares e incluso la erupción de los caninos, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el sector anterior cambia. Si yo veo erupcionado en la cavidad bucal los 2 premolares inferiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, voy a tomar el punto de contacto interproximal entre los 2 premolares a la línea media. Pero si yo observo el primer premolar y el canino temporario o canino permanente, considero aún todavía el espacio interdentario del canino temporal y el primer bicúspide. Nos va a depender de la edad y de las piezas dentarias que estén erupcionadas. Y en el sector posterior, gracias a Dios, no varía porque siempre va a ser la cúspide medio vestibular del segundo molar temporario, si estaríamos hablando de dentición netamente decidua, y si estaríamos hablando de la dentición mixta y permanente en el estadio 1, estadio 2 o estadio 3 o dentición permanente, igual de la cúspide medio vestibular del primer molar permanente a la línea media. Entonces, estas variabilidades ustedes tienen que tomar en cuenta cuando se les presente casos clínicos. Entonces, tienen que dominar la erupción dentaria de las piezas permanentes. ¿A qué edad estará erupcionado el primer premolar, el segundo premolar inferior?
¿no es cierto? A nivel del primer premolar superior, segundo premolar superior, entonces tienen que saber. Entonces, según la edad que tenga el paciente, yo voy colocando a ustedes el caso clínico y ustedes tienen que ir colocando ahí como respuesta análisis transversal, dentición mixta, ¿no es cierto? Dentición mixta inicial, dentición mixta transicional o dentición mixta tardía. Conste que estoy hablando de los 3 tipos de denticiones. Y si ahí me van a decir, ay, doctora, lo tenía en mi cabeza la dentición mixta, pero no me acuerdo cuál era. Para mí es lo mismo, porque todos sabemos que el ser humano tiene dentición decidua, una dentición mixta y una dentición permanente. Pero no se olviden que en la dentición mixta existe una inicial, una transicional, ¿no es cierto?, y una permanente. Entonces, una tardía, mejor dicho, ¿no? La tardía es cuando el paciente tiene piezas temporarias, por ejemplo, los segundos molares temporarios persisten a la edad de 11 años de edad, hasta 12 años de edad, o la persistencia de los caninos temporarios, que generalmente los superiores se exfolian a la edad de los 13 años, ¿no es cierto? Hay ese recambio. Entonces, a eso se refiere dentición mixta tardía, que existen pocas piezas permanentes, mejor dicho, pocas piezas deciduas en una gran dentición permanente, ¿ya? Y la transicional es cuando ustedes tienen 12 piezas temporarias y 12 piezas permanentes, ¿sí? Y la inicial es cuando tienen pocas piezas permanentes y más deciduas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir analizando según la edad que presente el paciente. Entonces, este análisis transversal varía de acuerdo a la dentición en que se encuentre el paciente. Cuando el paciente está en dentición netamente permanente, ya en una edad de 13, 14, 15 años de edad, ya en el sector anterior, sobre todo a nivel inferior, tomamos en cuenta el punto de contacto entre los dos bicúspides, ahí, a la línea media, ¿sí? Sí o sí. Y en el sector posterior, la cúspide medio vestibular a la línea media. Quispe, dígame. Doctora, buenas tardes. Tenía una pregunta. No logré entender. Cuando no existe el segundo premolar, ¿qué punto de contacto deberíamos tomar en cuenta? Ok. Son casuísticas clínicas que ustedes tienen que analizar. Por ejemplo, si el segundo premolar todavía no está erupcionado en la cavidad bucal, eso quiere decir que está todavía ahí presente el segundo molar temporal, ¿no es cierto? Está el segundo molar. Entonces, cuando yo observe eso, ya no tomo en cuenta ese espacio, voy a tomar en cuenta el espacio interdentario entre el primer premolar y el canino, acá, adelante, ¿sí? Generalmente ese análisis se hace en las denticiones deciduas, en las denticiones mixtas, mejor dicho, disculpen, en la dentición mixta inicial, puede ser la transicional o en la tardía, dependiendo. Ahora, si el paciente tiene, por ejemplo, 12 años de edad, un ejemplo, donde ya debería de estar erupcionados los bicuspidios, los 4 bicuspidios, pero puede ser que el paciente tenga dentición mixta tardía y puede ser que los segundos molares temporarios todavía estén en la cavidad bucal. Entonces yo ya no voy a tomar en cuenta eso, me voy a ir a tomar en cuenta entre el primer bicúspide y el canino. Ahí tomo a la línea media, ¿ya? Entonces esas características ustedes tienen que analizar, tienen que considerar y tomarlas en cuenta en el momento del examen. ¿Okay? ¿Hasta ahí entendieron? ¿Está todo claro? Doctora, una pregunta. Cuando hablo sobre la arcada inferior no le entendí nada, la verdad me chipé. ¿Quién eres tú? Esa es Aiza, ¿no? No, Reynolds, doctora. Reynolds, parecida a la voz de Aiza. Reynolds, en la arcada inferior, ya. A ver, para que me entiendan bien, pongan atención. Cuando nosotros hacemos el análisis transversal en la dentición mixta y en la permanente varía, ¿no es cierto? Dependiendo de la erupción de las piezas permanentes. En cualquiera de estos análisis transversales, ¿qué es lo que vamos a ir a determinar? Las atresis.
atresia en el sector anterior o atresia en el sector posterior. Para determinar las atresias en cualquiera de los sectores anterior o posterior, tengo que tener reparos anatómicos establecidos. Si no existen esos reparos anatómicos, me va a dificultar determinar el análisis transversal. Entonces, si yo estoy hablando de una atresia o quiero hacer un análisis transversal de la arcada inferior y mi paciente tiene 5 años, estamos hablando de un paciente con dentición netamente decidua, ¿verdad? Y si es netamente decidua, ¿ya? ¿Cuáles son los reparos anatómicos que voy a considerar en el sector anterior? Voy a considerar el espacio interdentario entre lo que es el canino temporal y el primer molar temporal. Ahí, ese espacio interdentario. Entre canino temporal y el primer molar temporal. Ahí, ese espacio interdentario. Si fuera un paciente de 5 años. Ahora, si yo tengo un paciente de 9 años de edad, ¿ya? Pero en este paciente tengo la erupción del canino permanente, tengo la erupción del primer bicuspidio o del primer premolar, ¿ya? Pero otra característica clínica que me llama la atención es que sigue el segundo molar temporario, sigue. Entonces, en ese paciente de 9 años de edad, ¿qué espacio voy a considerar? Voy a considerar el espacio interdentario entre el canino permanente y el primer premolar o el primer bicuspidio. Ahí, ¿ya? Ese espacio. Ahora, si el niño ya tiene 14 años de edad, pero sigue siendo niño adolescente, ¿ya? Este niño de 14 años ya me presenta todas las características de la dentición permanente, ¿sí? Y puede ser que tenga el canino temporario aún, pero ya tiene el primer premolar y el segundo premolar. Tiene ambos bicuspidios erupcionados. Si yo observo que están los dos bicuspidios, voy a tomar del espacio interdentario entre los dos bicuspidios, ahí, a la línea media. Entonces, eso es lo que varía en el sector anterior, en la dentición mixta y permanente. Es muy variado y evidentemente tienen que considerar de acuerdo a las características clínicas que va a presentar su paciente. ¿Ha entendido Reynolds o nada? Y en el posterior, doctor, ya entendí en el anterior, pero ahora en el posterior. En el posterior no varía, porque sabemos que la pieza, el molar, el primer molar inferior erupciona a partir de los 6-7 años, ¿verdad? Entonces, si ya está en la cavidad bucal presente, entonces siempre vamos a considerar de la cúspide medio vestibular del primer molar permanente a la línea media. Eso no varía. ¿Cuándo varía? Cuando estamos en dentición decidua, que va de la cúspide medio vestibular del segundo molar temporal. ¿No? Pero en permanente no varía porque eso ya está erupcionado, la cavidad bucal. Y así sea la erupción del segundo molar permanente, no me interesa, porque yo tomo como en cuenta el primer molar permanente, la cavidad bucal. Entonces, ahí no varía. Donde más varía es en el sector anterior. ¿Sí? ¿Ahora sí entendió Reynolds? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. ¿Entendió Canaviri? Sí, doctora. ¿Cómo está el paro cívico en Yapacaní fuerte? ¿Hay o no hay paro cívico? No hay nada, doctora. Qué burrera, ya iba a ir a Yapacaní a comerme un pescadito yo. Aquí está todo tranquilo y hay clases normal de los colegios. Qué mal, ¿no? Y mira cómo estamos en Santa Cruz bregados, ¿no? Sí, apenas llegué el sábado. Me vi. ¿A ver? Ok, está bien. ¿Entendió Canaviri? Sí, doctora. Ya, entonces, tomen en cuenta que el examen está todo un chipazón. Entonces, mucho pensamiento. Hay que utilizar mucha memoria. ¿Ok? Ya, está bien. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que al igual les dije, no se olviden, para pasar a este punto, no se olviden que este análisis grupal lo tienen que hacer en dentición temporaria, mixta o permanente. Para los tres
es lo mismo, ¿ya? Para que no se olvide. El análisis sagital es lo mismo para dentición temporaria, para mixta y permanente. Es la misma, siempre va a ser la misma. La única que varía es la transversal, que es diferente en dentición temporaria y es diferente en la dentición mixta y la permanente. Eso varía, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo más importante y lo que realmente a veces a uno lo hace perder la materia? Es el análisis longitudinal o análisis de las discrepancias. Esto anótense, porque cuando lleguen a 10º semestre, los que están en 9º van a llegar a 10º, van a venir doctorita, se recuerda que nos ha explicado cómo hago, porque la doctora Corrales les vuelve a explicar esto. Pueden utilizar este análisis, pueden utilizar el análisis de Bolton, ¿ya? Dependiendo, pero pienso que este es uno de los más prácticos para que ustedes puedan determinar el análisis de las discrepancias. Este análisis de las discrepancias o análisis longitudinal, ¿ya? Es para ver si el arco dentario del paciente, si la arcada dentaria del paciente es suficientemente, el tamaño es lo suficiente para albergar a las piezas permanentes que van a erupcionar, si tiene el tamaño adecuado. Ahora, si ese arco es pequeño y las piezas permanentes que van a erupcionar más grandes, entonces ya ahí se habla de una discrepancia, ¿no es cierto?, negativa. O, al contrario, si el tamaño del arco es muy grande y las piezas dentarias son pequeñas, ahí hablamos de una discrepancia, ¿no es cierto?, positiva. Entonces, hay que ver, este análisis longitudinal o de las discrepancias es analizar el tamaño del arco dentario que tiene y el tamaño de las piezas dentarias que van a ir en ese tamaño de arco. Es como un cuarto. Si yo hago confeccionar con un arquitecto un cuarto o un aula, pónganse un aula para 20 estudiantes, los 20 estudiantes van a caber con sus sillones tranquilos, ¿verdad? Esa aula está diseñada para 20. Entonces, esa es una discrepancia neutra. Ni el aula es muy grande, ni los estudiantes son muchos. Ambos están equilibrados. Pero ¿qué pasa si en esa aula que me la han diseñado de 20, yo trato de meter 50? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? El aula es pequeña para 50. Es lo mismo, el arco es pequeño para que erupcionen las piezas del arco. Entonces a eso ya le denominamos discrepancia negativa. ¿Y qué pasa cuando el aula era para 20 y yo solamente tengo 10? ¿No? Entonces esa aula queda amplia, queda grande, observo diastemas, entonces quiere decir que es una discrepancia positiva. ¿Por qué? Porque el arco es más grande para las piezas permanentes. Y no así la discrepancia negativa, que las piezas permanentes necesitan más espacio para poder acomodarse, para poder alinearse. Entonces, a eso se llama discrepancia negativa, ¿ya? Entonces, eso es lo que, a eso se refiere el análisis longitudinal o análisis de las discrepancias, ¿ya? Ahora, generalmente o siempre, este análisis de las discrepancias lo tienen que hacer todos los estudiantes que tienen pacientes con dentición mixta y con dentición permanente. Aquellos estudiantes que tienen dentición netamente decidua se salvaron de hacer este análisis. Pero obviamente van a tener que aprenderlo. ¿Por qué? Porque en 10º semestre la doctora Corrales les va a exigir, ya sea a través de la regla de las X o puede ser a través del análisis de Bolton, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos del análisis de las X, ¿qué significa? Ahora, para que yo haga este análisis de las discrepancias, tengo que tomar dos mediciones. Uno, el tamaño del arco dentario, que llegaría a ser el continente, el tamaño del arco, el continente, cuánto mide este continente, y el otro, el tamaño de las piezas dentarias, que eso llegaría a ser el contenido. El contenido son las piezas dentarias y el continente, el tamaño del arco. Ahora,
¿Cómo determino yo el tamaño del arco? Tengo que comprarme el alambre de latón o de bronce, ¿ya? Y con ese alambre de latón o de bronce, yo, desde la cara mesial del primer molar permanente, la cara mesial del primer molar permanente, agarro el alambre de bronce y por los espacios o por los puntos de contacto de todas las piezas dentarias, giro hasta llegar hasta la otra cara mesial, el otro molar. Una vez que mido con el alambre de bronce o de latón, una vez que tengo esa medición, agarro, la enrecto y la mido en mi regla milimétrica. Entonces colocaré tamaño del arco superior, qué sé yo, 70 milímetros. Listo, ese es mi tamaño. ¿Ya? Ahora, en esos 70 milímetros, las piezas permanentes que van a erupcionar tienen que entrar en esos 70 milímetros. ¿Ya? Entonces, ya voy a determinar el contenido, que llegaría a ser el tamaño de cada pieza dentaria o el ancho mesiodistal de cada pieza dentaria. Entonces, agarro con el compás de 2 puntas o compás de punta seca, mido de mesial a distal del segundo premolar, de mesial a distal del primer premolar, mesial a distal del canino, mesial a distal del lateral, mesial a distal del central, mesial a distal del otro central, mesial a distal del otro lateral, mesial a distal del otro canino, mesial distal del otro premolar y mesial distal del otro. Entonces, cada ancho mesiodistal de esas piezas dentarias voy colocando pieza 14, pieza 15, pieza 13, pieza 12, pieza 11, 21, 22, 23, 24 y 25. El ancho mesiodistal puede ser 7, caninos pueden ser 9, premolares 7, laterales 8, el central 8.5, dependiendo. Y sumo, todito eso sumo. Una vez que yo sumo, ya, tiene que darme, si las piezas dentarias permanentes no van a necesitar espacio, van a erupcionar en un espacio adecuado, no voy a observar apiñamientos y no voy a observar diastemas, quiere decir que el ancho mesiodistal de esas piezas dentarias también me va a dar 70, es decir, va a ser el mismo tamaño del continente, del arco dentario que medí. Ahora, si el arco dentario que medí era 70 y el ancho mesiodistal de las piezas dentarias es 80, quiere decir que yo voy a necesitar harto espacio para que esas piezas permanentes se alberguen ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que voy a observar? Clínicamente, apiñamiento dentario. Entonces, ese apiñamiento dentario me va a dar una discrepancia negativa. Ahora, si sigo con mi continente de 70 milímetros y sumando el ancho mesiodistal de cada pieza dentaria me da 65 milímetros, quiere decir que mi contenido es menor a mi continente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo suficiente espacio para que erupcione, es más, hasta voy a observar diastemas en las piezas dentarias. Entonces, esa es una discrepancia positiva. ¿Ya? El paciente puede presentar discrepancia neutra, discrepancia positiva o discrepancia negativa. ¿Ya? Entonces, ojo, y eso tienen que tener en cuenta. ¿Ya? A eso se refiere el análisis longitudinal o análisis de las discrepancias, que solamente se realiza en pacientes con dentición netamente mixta y dentición netamente permanente. Cuando el paciente tiene pura dentición permanente, es facilito de hacer. ¿Por qué? Porque el ancho mesiodistal de las piezas dentarias lo tienes en tus modelos y es fácil medirlas, ¿no? Porque las tienes ahí. Pero cuando ya estaríamos hablando de una dentición mixta, ya sea transicional o tardía, yo tengo que saber el futuro tamaño del diente permanente que va a erupcionar. Entonces, para eso, yo tengo que utilizar la regla de las X. ¿A qué se refiere? X1, vamos a medir el ancho mesiodistal del diente permanente que va a erupcionar en la
radiografía. Ancho mesiodistal de la pieza permanente que está erupcionando, ahí en la radiografía. Puede que me mida 9, puede que me mida 6, puede que me mida 7, no lo sé. Y la voy a multiplicar por Y. Voy a medir el ancho mesiodistal del diente temporario que encuentro en el modelo de estudio. ¿Ya? Entonces, ahí, ancho mesiodistal del diente temporario. Entonces, X1 multiplico por Y la voy a dividir entre una Y1. ¿De dónde sale ese Y1? Ancho mesiodistal del diente temporario, pero en la radiografía. Entonces, de cada una de las piezas dentarias que ustedes observen en su modelo de estudio, que es temporario, tienen que hacer la regla de la X. O sea, medir el X1, que sería diente permanente en la radiografía, Y, que llegaría a ser el valor del diente temporal en el modelo de estudio, y dividirlo sobre Y1, que llegaría a ser diente temporal en radiografía. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer para obtener el análisis longitudinal o el análisis de las discrepancias. ¿Sí? A ver, ¿quién levanta la mano por ahí? Andrea Vaca, Torrejón. Dígame. Doctora, el tema de la X1 no hay que medirlo en el modelo, sí o sí vamos a medirlo en la radiografía. Sí, es en radiografía. Es el futuro diente permanente que va a erupcionar. Ya, y si en caso de que ya erupcionó el Pero primer... mires ya en tu modelo de estudio, pues digo, porque ya va a estar, se supone, en el modelo de estudio. Si ya está en la cavidad bucal, es que lo mires directamente ahí. Esta regla de las X solamente se cumple a aquellos pacientes que en su modelo de estudio observen dentición decidua o dentición temporal. Ya, doctora, gracias. Okay. Vaca. Doctora, más o menos esa era mi duda, porque el canino de mi paciente solo se ve la cúspide de su canino. Entonces no llegaría a medir cuánto mide exactamente más o menos la corona, porque solo se ve un poquito de la cúspide. A ver, ese es un caso clínico diferente, no se olvide. Cuando ustedes observen en el modelo de estudio un diente temporario, entonces yo hago el análisis o la regla de las X. Si yo en el modelo de estudio, porque estamos hablando aquí de modelo de estudio, no estoy hablando de modelo de trabajo, si yo observo en el modelo de estudio que la pieza 13, la pieza 23 está en proceso de erupción, ya no hago la regla de las X. Uno, porque no tengo el diente temporario en el modelo de estudio, ni mucho menos tengo mi diente temporario en radiografía. Pero sí voy a tener el diente permanente por lo menos en radiografía. Entonces ahí yo ya considero y tomo en cuenta el ancho mesiodistal en la radiografía. No se olviden que la radiografía panorámica tiene cierto grado de distorsión en tamaño, ¿verdad? O sea, nos magnifica el tamaño. Entonces, si en la radiografía te mide 10 el ancho mesiodistal, no creo que el canino, en forma natural, en la mayor cantidad de pacientes, el ancho mesiodistal del canino es 9 milímetros. ¿Ve? Entonces, pero si en tu radiografía está 10, aparentemente tendría que medir 9. Entonces, ahí ya no se aplica la regla de las X. La regla de las X, siempre y cuando yo observe la pieza temporaria en la cavidad bucal. Si no hay pieza temporaria, no hago la regla de las X. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Ya, Cortés. Doctora dijo la discrepancia son tres, ¿no? La neutra, la negativa y la positiva. Refiere a que no hay espacio, sino la cabal. Negativo era cuando faltaba espacio y positivo, no, negativo era cuando nos faltaba espacio. ¿O eso me puede explicar, por favor, la discrepancia? Ya, a ver, te vuelvo a aclarar, Ramiro.
Cuando nosotros estamos hablando de discrepancia, evidentemente hablamos de discrepancia neutra. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el tamaño del arco está en relación con el tamaño de las piezas dentarias, es decir, no falta espacio ni te sobra espacio, están cómodos ahí. Y todas las piezas dentarias están alineadas, ¿ya? Obviamente, aquellos pacientes sin ortodoncia, ¿no? Los que ya han tenido ortodoncia, evidentemente, por algo se han hecho colocar ortodoncia. Donde no había, entonces, esa relación de las discrepancias. No era neutra, debe ser positiva o debió ser negativa. Ahora, cuando nosotros hablamos de discrepancia positiva, es cuando generalmente el tamaño del arco dental es mayor en relación a las piezas. ¿Y cuál es la característica clínica que vas a observar? Van a ser la presencia de diastemas. Entonces, observas diastemas interincisales a nivel de lateral, también a nivel de canino, a nivel de premolares. Entonces, quiere decir que el tamaño del arco es muy grande para el tamaño de las piezas dentarias. Entonces, es discrepancia, ¿no es cierto? Negativa. ¿Seguro? ¿Negativa o positiva, Ramiro? Positivo, Si acaba de observas decir. diastemas, positivo. Ya. Dijo que Ahora, positivo. Si es positivo. Si observan diastemas, siempre va a ser positivo. Ahora, ¿cuándo va a ser negativo? Cuando el tamaño del arco dentario es pequeño para el tamaño de las piezas dentarias. Entonces, para que estas piezas dentarias entren, yo tengo que tener un tamaño de arco suficiente, pero como mi arco es pequeño, entonces las piezas dentarias se acomodan y se van a acomodar a su manera. Van a acomodarse en cualquier posición. ¿Y cuál es la característica clínica que ustedes van a observar? Apiñamiento dentario. Es decir, que no hay espacio suficiente en el arco para que ésta se acomode exactamente. Entonces, desde ahí, ya esa llegaría a ser una discrepancia negativa, porque falta espacio para que las piezas permanentes se acomoden. Ahora, esa discrepancia negativa puede ser de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, no sabemos. Si es de 10 milímetros, generalmente, si estamos en dentición ya permanente, generalmente se recomienda la extracción de los primeros premolares. Si estamos en dentición mixta, aún tenemos la esperanza de ampliar el arco, expandirlo por unas fuerzas mecánicas con más o menos 1000 gramos de fuerza. Utilizamos 800 a 1000, que esos generan los aparatos Hyrax, lo que estamos haciendo en el paciente de Mansilla, ¿no? Y aparte está utilizando máscara facial. Es un caso muy bonito, la tiene que tomar bien las fotos, hacer un buen trabajo Mansilla, porque de eso depende sus 50 puntos, ¿no? Hay casos clínicos muy bonitos que están en clínica. Entonces, es cuestión de ustedes trabajarlos bien al paciente. Hay otros pacientes que están llevando placas transversas con triple tornillo o con 4 tornillos, ¿no? Donde estamos trabajando el sistema transversal y el sagital. Estamos distalando, tenemos la esperanza de distalar a los molares, a los primeros molares. ¿Por qué? Porque en la radiografía se puede ver cierto desplazamiento mesial, entonces al verticalizarlo podemos ayudar bastante en ese paciente, ¿no? Entonces hay características clínicas que cada paciente tiene, ¿no? Y es bueno colocar el aparato adecuado, pero también asimismo la cooperación que tiene que tener el paciente para activar las placas. Se tienen que activar un cuarto de vuelta una vez a la semana, y muchas veces hasta se activa 2 veces dependiendo del paciente. Entonces ahí nosotros estaríamos trabajando la parte dentoalveolar. En cambio, con los Hyrax estaríamos trabajando la parte esqueletal. Entonces, es un éxito la Hyrax, pero a veces cuando lo activamos mal, no lo controlamos como tiene que ser, se dispara y puede provocar ciertas patologías. Entonces, por eso los pacientes, creo que son una de quinto, de sexto, que es Gamón, y la otra, si no me equivoco, es Mansilla, y la otra estudiante es Montaño.
que recién va a instalar, estos pacientes tienen que estar controlados, supervisados por ustedes, monitoreados, llamar, decir, ¿estás activando, no estás activando? ¿Qué está pasando? Evidentemente el paro cívico nos está dando un tropezón en ese aspecto, pero es bueno controlar. No podemos dispararnos con las fuerzas, porque son fuerzas graves, ¿no? De 1000 gramos, que actives eso en la maxila, es una fuerza bruta, donde está tratando de separar la sutura interpalatina, lo está abriendo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Pero eso se logra en los pacientes que cooperan y también con la fe de Dios de que podamos aperturar la maxila. De poder se puede, pero mucho depende de la cooperación. Generalmente yo cuando trabajo así con aparatos Hyrax ya en la consulta privada, sé que es un tiempo, pero yo les hago la llamada en la mañana y delante mío hago que la active la mamá, y ya en la tarde cuando tengo mi consulta ya le digo que se venga en la noche para activarlo las otras vueltas yo personalmente, porque a veces uno confía en la persona y no trabaja como tiene que ser, ¿no? Y esos Hyrax, como les digo, cuando no las controlamos, se descontrolan y es más bien para nosotros una desventaja. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros avanzamos el análisis de las discrepancias, ver sobre todo el tamaño del arco que tiene el paciente y el tamaño de las piezas dentarias que tiene el paciente para poder albergar las piezas dentarias, muy independientemente que el paciente presente mordida profunda, que el paciente presente una palatoversión de las piezas dentarias. Eso generalmente se da en pacientes clase 2, subdivisión 2, que se maneja de otro tipo de prótesis fijas también, que a algunos les he hecho instalar, que es el BOAT, realmente el BOAT con aparato ortodóntico fijo, ¿no? Con la colocación de los brackets funciona bastante bien, una maravilla, a mí me han resultado casos muy bonitos, pero es trabajar así en equipo. Y ustedes saben que no todos los pacientes cooperan, ni siquiera pueden pagar los tratamientos y a veces darles la noticia de que tienen que hacer brackets, medio que dicen no porque es gasto, pero no saben que a la larga es peor, ¿no? Yo siempre lo digo a los papás, a tiempo, todo es a tiempo. Nosotros trabajamos ortodoncia, ortopedia, ni siquiera ortodoncia, ortopedia interceptiva, que hay que trabajar neuromuscular a través de los diferentes aparatos biofuncionales, cuando hay pacientes que se tienen que activar. También tenemos aparatos transversos, las placas transversas, aparatos Hyrax, aparatos con máscara facial, que gracias a Dios nos den resultados, y es bonito ver que se modifique en el paciente, realmente, sobre todo las clases 3, ver que llegue a un overjet y un overbite de 2 milímetros es una maravilla, ¿no? Cuesta, pero es todo con perseverancia, ¿ya? Y estos exámenes complementarios justamente te van a llevar al éxito, ¿no? Porque si tú haces un buen análisis fotográfico y haces un buen análisis de modelos de estudio, por lo menos ya vas a poder darte cuenta que cuando vayas o lleven a un familiar tuyo a un consultorio, si el ortodoncista te pide solamente radiografía panorámica, pienso que no es ortodoncista, ¿no? Porque con una radiografía panorámica no vas a poder determinar muchas cosas. Por lo menos tiene que tener un estudio cefalométrico y también un complemento de modelo de estudio, un análisis de las discrepancias. ¿Y qué es lo bueno? Ahora, por ejemplo, con los software que tienen los diferentes centros radiológicos, ya nos emiten esto a nosotros. Pero de gana sirve que te emitan o te den el informe si tú no sabes cómo interpretar, ¿no? Entonces, de gana vas a pedir algo si tú no sabes interpretar. Entonces, por eso es que ustedes en la materia de ortodoncia yo les guío, porque para que no se hagan engañar más adelante. Yo sé que de aquí muchos de ustedes van a ser ortodoncistas, colegas míos, y van a estar ya en este nivel donde digan, sí, me gusta, ahora sí entiendo mejor. A ver, Paz, ¿qué está haciendo? Comiendo gualele en plena clase, haciendo antojar a todos los muchachos, que ni agua estamos tomando aquí. Paz, ¿qué está pasando? Eso es ser mala, ¿no? Yo voy a sacar ahorita mi pierna de pollo y delante de Paz me lo voy a comer. Perdón, doctora.
Les pasa, ¿no? Ella piensa que no le miro, yo les observo lo mínimo que ustedes hacen, les prometo, yo ni siquiera me miro mis diapositivas. Ok, entonces para ya que pasen al sistema de alimentación, que ya están desesperados de comer alguito, entonces vamos a terminar la clase. Sin embargo, la retroalimentación Dios media se pueda dar, sea la parte en parte ya presencial, como también la parte virtual. Si no se subsana, el día miércoles estaríamos entrando a reforzar todo esto. Si ustedes pueden tener sus modelos ideal, si ustedes pueden hacerlo ahí, yo les voy a guiar, les voy a monitorear. Y si también, Dios mediante, ya volvemos a las clases presenciales, yo me comprometo a guiarles en esta parte para que no estén perdidos en el examen, sin duda, ¿no? Yo no me voy a cerrar a eso. A partir del día viernes ya entramos al examen, entonces prácticamente estaríamos dando el lunes con ustedes, sexto y noveno, en la parte clínica como siempre, y el día martes estaría dando con octavo semestre, ¿ya? O tal vez el mismo lunes de octavo, noveno y sexto como siempre. Ese día quiero verlos morir a todos, yo, mejor, después del paro cívico, muertos, deshidratados. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo? Vanina Melgar, me sorprende. Hable, Vanina. Doctora, no, mi pregunta es, ¿de dónde a dónde teníamos que medir para el tamaño del arco? De la cara mesial del primer molar permanente a la otra cara mesial del otro primer molar. De cara mesial a cara mesial, así como una semicircunferencia, ¿no? De aquí empieza y termina la cara mesial. No van a medir más el molar, ¿no? Porque el anterior semestre más el molar. Y doctora, no me sale, mire qué grande mi arco, pero segura que has hecho bien, segura, doctora, segura. A veces, como son muchos ustedes, yo digo, a ver, pero qué raro, ¿será que he explicado mal? Y cuando veo el ancho mesiodistal del primer molar, obviamente que nunca va a coincidir, le digo, porque no les he dicho que midan ancho mesiodistal del primer molar, sino a partir del segundo premolar para adelante hasta el otro segundo premolar, ese ancho mesiodistal para el contenido y para el continente de la cara mesial del primer molar a la otra cara mesial del otro molar, ¿sí? Hasta ahí. Ahora ya está claro, Vanina. ¿Puede Sí, volver a doctora, repetir? gracias. ¿Ya? ¿Quién hablaba? Yo, doctora Reynos, ¿puede volver a repetir? El Reino, me parece que está enamorada, Reino, muchas dudas tiene Reino. Ya. ¿Qué están haciendo bulla y me chipo? Ya está bien. De la cara mesial, ¿ya? Cara mesial del primer molar a la otra cara mesial del otro molar. Eso es el tamaño del continente o tamaño del arco dental, ¿ya? Y el ancho mesiodistal es el contenido de cada pieza dentaria, ¿ya? Ya le dije, si no se soluciona, si ustedes tienen modelo de estudio en casa, ideal, ¿no? Vamos trabajando, voy guiándoles yo eso, para un poquito reforzar el examen también. ¿Alguna duda más? Doctora, yo tengo muchas dudas. Y Doctora, mi paciente es un caso, es un medio complicado, porque no tiene caninos, están en erupción los molares. ¿Qué edad tiene el niño? Niña, doctora, 9 años. 9 años ya debe tener los primeros molares permanentes, los 4, a no ser que se hayan exfoliado por caries, ¿no? Porque también he visto pacientes de 9 años de edad que no tienen el primer molar permanente. ¿Por qué? Porque seguramente de niño han tenido caries y los papás le dijeron, mejor me lo extraen. Obviamente, si no hay un reparo anatómico, nosotros ya estamos en una desventaja, ¿no? De cómo hacer ese análisis. Pero generalmente todos los pacientes tienen los primeros molares permanentes. Entonces, si tienen los primeros molares permanentes, desde ahí yo empiezo a hacer mi análisis de las discrepancias. Ahora, si clínicamente yo no observo
una pieza permanente ni tampoco el temporario. Para tener una idea del análisis longitudinal de las discrepancias, puedo medir directamente en la radiografía panorámica, ¿ya? O el otro método es a través del análisis de Bolton, que significa medir el ancho mesiodistal de los 4 incisivos y dividimos por los otros 4 incisivos. Pero eso, dependiendo del caso clínico de cada paciente, lo voy a ir a explicar, ¿ya? Pero no todos cumplen esa regla. Pero si tú estás en esa dificultad, tal vez podemos utilizar el análisis de Bolton o el análisis de Nance también, que puede ser que se aplique de acuerdo a la característica clínica. Pero como algo general, estoy explicando la regla de las X. Ya en casos especiales podemos utilizar los otros análisis. Generalmente, les digo, tienen que estar erupcionadas todas las piezas permanentes. Y si están en proceso de erupción, tomemos en cuenta el ancho mesiodistal de la radiografía panorámica, ¿ya? Pero si hay temporario, mido, hago el análisis de la regla de las X, ¿ya? Torrejón, ¿quería aclarar algo más? Sí, doctora, era su anterior diapositiva sobre el análisis sagital. El recorrido, dijo usted, cuando hay una inclinación hacia mesial, pero ¿cómo lo voy a medir, doctorita? Eso. Ya. Ok, en esta. Por ejemplo, este análisis sagital, un ejemplo, si yo tengo este modelo de estudio, pueden observar. En este modelo de estudio, puede ser que el paciente, la vamos a cambiar y vamos a hacer un paciente, este paciente tiene 15 años, pero lo vamos a colocar en un paciente de 9 años de edad, más o menos, para que así me entiendan. En este paciente de 9 años de edad, este paciente tiene los caninos temporarios aún, ¿ya? Tiene erupcionado el primer premolar, pero ¿cuál es la característica clínica que me llama la atención? Que aún tiene los segundos molares temporarios, 9 años, abajo, en el arco inferior. Pero este paciente, por N y X motivo, el espacio del primer premolar, que tenía que erupcionar en un espacio adecuado, ideal dentro del arco, no ha erupcionado en ese espacio. ¿Qué ha pasado? Este diente, como pueden ver, está más hacia vestibular y un poco hacia mesial. Entonces quiere decir que no está en una posición correcta sagital. Y voy a comparar con este otro premolar. A través de la cúspide, ¿no es cierto?, vestibular, voy a hacer coincidir, paso por la línea media, llego a la línea media, paso. Esta cúspide de este primer premolar, que esté en buena posición, debería de coincidir con el otro lado. Pero ¿qué pasa? Utilizo mi ortómetro de Korthoff, y en el ortómetro de Korthoff, este premolar está desplazado hacia mesial 2 milímetros. A eso se refiere. Analizar los desplazamientos sagitales hacia mesial, hacia la línea media, ¿no es cierto?, pero con el ortómetro de Korthoff y siempre a nivel de las cúspides. Las cúspides de los primeros premolares, cúspide medio vestibular de los segundos premolares, y si estaríamos queriendo analizar el desplazamiento de los molares, la cúspide medio vestibular, ahí, la mesio vestibular, de ambos, siempre las cúspides, ¿no? Entonces, si yo agarro una regla, aquí tengo una regla, vamos a utilizar la regla de mi hija, a ver cómo se abre esta cosa. Entonces, si por ejemplo este fuera mi ortómetro de Korthoff, ya que viene milimetrado el ortómetro de Korthoff, esta cúspide del premolar que está aquí, debería de tener la misma distancia que la otra cúspide, ahí. Pero mire, ahí debería de ser lo ideal, ahí. Pero si yo quiero encontrar la otra cúspide, está acá, ¿cierto? Está más giroversionada. Entonces, me dice que esta pieza se está giromesio vestíbulo versionando y por lo tanto se está desplazando hacia mesial. Entonces son los desplazamientos de las piezas dentarias que pueden ser hacia la línea media o como algunos pueden distalarse. Pocos son los casos que se distalan, generalmente la mayoría de los casos se mesializan.
porque se exfolian en forma prematura los temporarios por procesos cariosos y por lo tanto ese espacio que tenía que ser preservado se cierra y la otra pieza que va a erupcionar siempre va a erupcionar en un espacio que no corresponde. Entonces, para comparar las mesializaciones, siempre son a través de las cúspides. De todas formas, Dios mediante se solucione este paro cívico y ustedes lleven el ortómetro de Courthouse y yo les indico allá en la clínica y si no, también mediante virtual, ustedes tienen sus modelos de estudio y podemos ir trabajando ahí, ¿ya? Este es haciendo, porque si no lo hacen, no lo van a entender. Andrea. Doctora, una consulta. ¿Alguien pudo comprar esa lámina de Courthouse? Porque yo la estuve buscando y no la pillé y eso que fui a todas las dentales. La señora Marcelina. Y la bajé en internet. Es que es muy chiquitita la de la señora Marcelina. En mi modelo por lo menos no entra. Porque son círculos pequeñitos. Andrea, te podés hacer. No es doctora, pero me salió grande. Una circunferencia. Haces una circunferencia con un compás de 5 milímetros de diámetro que tenga 10 milímetros y lo vas haciendo, puede ser de 6, de 8, dependiendo del arco que tiene. Una vez que tienes, ¿se acuerdan de las hojas milimetradas donde trabajaban o dibujaban los dientes? Sí, ahí, esos tienen milímetro a milímetro. Entonces, ustedes lo traspasan, lo subrayan. Una vez que lo subrayen, la línea media, donde les diga que es la mitad de la circunferencia, lo trazan bien, en sentido sagital y en sentido transversal. Se van a una fotocopiadora y les dicen que le impriman en acetato. Se los imprimen en acetato y ya lo tiene el ortómetro de Courthouse o lámina de Courthouse. Es facilísimo. Yo lo tengo así impreso, doctora, pero como le digo, me salió muy grande porque no sabía en realidad qué tamaño tiene. No, pero lo puedo milimetrar ahí mismo en los cuadritos porque son de 1 centímetro. 1 milímetro. Ahora me gustaría milimetrar. Esos cuadraditos pequeños. Hay cuadrados grandes y hay cuadrados más pequeñitos, milimetrados. Esos pequeñitos es lo que te va a ayudar a ver. Doctora, en esta hojita usted dice, ¿no ve? Sin ir así, en esas de diseño. Lo pueden hacer, es fácil. Háganse una circunferencia, si no me equivoco, a ver, debe ser 6 a lo mucho. O 1 punto de 3, hagan una circunferencia, míranle el tamaño de su arco, si quieren hacerlo personalizado, y una vez que lo tienen, lo hacen los rayados de 1 milímetro, y no es más, lo llevan a una fotocopiadora que se le imprime en hoja de acetato y ya lo tienen. Ya, doctora, gracias. Ya. Doctora, ¿alguna duda más? Sería bueno, digamos, si hacemos eso como si fuera una tarea, yo pienso, para la clase práctica y así ese día, si es que sigue la clase virtual, digamos, y el paro, sería bueno hacerlo para que entendamos mejor. Sí, puede ser una buena idea. Reino, puede ser, si gustan, háganlo. Los que viven cerca o alguien, no sé, ¿no? Sabemos que con el paro cívico no hay movimiento, pero ya por mi calle escucho mucha movilidad moverse por ahí. El día domingo, bueno, ayer, digamos, no movía a nadie, será porque todos querían descansar, digamos. Pero ahora sí yo veo pasar movilidades, motos, todo ya. Por ahí ya Dios. Por la tarde, doctora, se mueven. Sí, ¿no es? Sí. Sí, en la noche lo que van y se paran ahí en los bloqueos. Esos bloqueadores. No estoy en contra de los bloqueadores, apoyo que el censo sea 2023, pero que encuentren una solución. Ya me estoy desesperando ya. Yo ya quiero reprobarlos a todos ya. Ok, bueno. Entonces, ¿está todo claro hasta aquí? Ya. Entonces, Dios mediante los reforzamientos el día miércoles en sus respectivos horarios y ojalá que solucione más antes, ¿no? Para que el miércoles ya podamos volver a clases. ¿Ya? Todo con la bendición de Dios. ¿Ok? Doctora, ¿el examen va a ser hasta análisis transversal y sagital?
¿Cómo, hija? El examen va a ser hasta análisis transversal y sagital. Y análisis longitudinal también, ¿no? He acabado. Todo modelo de estudio se acabó hasta acá. Entra análisis individual, que se divide en transversal, sagital y longitudinal. Análisis grupal, lateral derecho, lateral izquierdo y frontal. Eso, todo eso entra. También entra todo el análisis fotográfico, ¿no? Lo que hemos avanzado, todito. Los dos exámenes complementarios. Cuidadito que se confundan, ¿no? El examen está confundidísimo ahí, para hacerlos caer, justamente para hacerlos caer, con trampitas están. Ya Indira ya se está rascando la cabeza. ¿Qué hago? Doctora. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Doctora. Hoy lo veo con muchas dudas. ¿Será porque tiene mala nota en práctica, no? Quiere aprovechar para dar un buen examen. Está bien. El reforzamiento, dijo, el miércoles, y lo que tenemos el jueves, en nuestro respectivo horario. Si sigue el paro cívico, jueves, pues, hijos, reforzamos. Ya, otra. ¿Ya? Reforzamos nomás, no hay problema. En los respectivos horarios de práctica. Nadie puede entrar más. Y en el momento que yo descubra que alguien se entró, lo repruebo, 10 puntos menos. Aparte que en su práctica tienen menos, ¿no? O sea, con 0 van a estar entrando. Ok. Bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta el día miércoles. ¿Ya? Nos vemos, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hijo. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Bendiciones. En Valdivieso, gracias.